Hola tripulación, bienvenidos a Eficiencia Ex Machina, el podcast de Nostromia. Yo soy Marcos, el CEO de la empresa y, vuestro conductor en este espacio en el que hablaremos de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial, claro, por eso estamos aquí, y hablaremos también de adopción y hablaremos de formación y de empresa con Susana Yuna. Hola Susana. ¿Qué tal? Susana es consultora, es periodista, es formadora, es especialista en integración y adopción de inteligencia artificial en las empresas, en todo tipo de empresas, sobre todo en empresas complicadas y grandes. Sí. Y vamos a pasar un rato hablando de inteligencia artificial y de lo complicado que se les está haciendo a determinadas empresas el abrazar esta ola de la tecnología. Y además, fíjate que cuanto más grande es la empresa, más difícil es, porque tenemos muchas capas y dependiendo de dónde te toque la formación, que es básicamente lo que yo hago, es formar a equipos muy grandes, dependiendo de si son mandos intermedios o tienes más gente de planta, dependiendo del tipo de empresa, o tienes más directivos, las formaciones son completamente diferentes y muchas veces son muy heterogéneas. Y cuando hablamos de IA, el caos está servido. Ese sería el primer titular. Está siendo muy caótico, tanto la formación como la adopción. Ha surgido mucho la palabra caos, de hecho, en este podcast, y no llevamos muchos, pero yo creo que a lo mejor en la mitad de los capítulos hemos hablado de lo que de caos supone la adopción de la inteligencia artificial. Quizá porque de repente ha sido un ciclón que ha entrado en las empresas y ha arrasado con todo. Sí, mira, el año pasado, 2025, yo estaba sorprendida porque pensaba que las grandes empresas iban a necesitar seguir formándose en habilidades digitales y de repente hubo como un parón porque estaban decidiendo entre si seguir formándose en competencias digitales o introducir la IA. Todas querían empezar a hacer formación sobre IA y yo me planteaba, si en la mayoría de las empresas en las que yo doy formación todavía no saben cómo comunicarse digitalmente, cómo trabajar en remoto, cómo aprender de manera continua, cómo gestionar la seguridad y la privacidad, ¿cómo van a meter la IA? Eso es lo que hace el caos. Cuando todavía no se han establecido muchas de las competencias y habilidades digitales necesarias para que un profesional sea digital, llegamos con una capa de IA que lo que hace es automatizar el caos. Como lo otro no está todavía bien asentado, lo único que estamos haciendo es generar mucho ruido, muchísima incertidumbre, y cuando ya se han decidido a implementar esos planes de formación, lo que nos damos cuenta los formadores en las sesiones es que hay muchas otras competencias básicas que no están incorporadas en los equipos y que viene la IA a removerlo todo. Yo creo que eso es por lo que es más caótico que incluso en etapas anteriores, donde la manera de trabajar ha cambiado por la llegada de lo digital, pero ahora es como además vamos como corriendo detrás de la innovación, la gente se siente muy frustrada porque salen cosas y no las conoce, y entonces entramos en el modo necesito la herramienta, necesito el truco, necesito el tip, y al final yo creo que esto es poco políticamente correcto, están siendo poco productivas las formaciones, y hablo de grandísimas empresas, están siendo poco productivas y bastante frustrantes. Puede ser todo lo políticamente incorrecta que quieras. Susana es políticamente incorrecta cuando lo necesita porque dice las cosas como hay que decirlas y eso es maravilloso. Sí. Pero es que además aquí estamos, o yo lo que quiero es que estemos todos libres de poder decir las cosas como son, porque con la inteligencia artificial, en general con la tecnología muchas veces, pero con la inteligencia artificial parece que hay una especie de hype que la ha convertido en un elemento maravilloso, y aunque lo es, pues como decían en Fama, la fama cuesta y hay que pagarla con sudor. Totalmente, totalmente. Aquí hay un tema que yo creo que es muy interesante y es, evidentemente estamos ante una capacidad, no una herramienta, porque realmente una herramienta, tú con una herramienta haces algo muy concreto, ¿no? Con un martillo clavas clavos, con un destornillador atornillas o desatornillas, pero la IA tiene tantas posibilidades y funcionalidades que es más una capacidad que una herramienta. Esto es uno de los motivos por los que es tan compleja, ¿no? tan difícil de abrazar. Una de las cosas que nos está sucediendo muchas veces es que parece que la empresa se obsesiona con la licencia o con la herramienta. De hecho, hemos comentado en algún capítulo el tema de las licencias y las herramientas. Porque si yo contrato una licencia, tengo ya
inteligencia artificial. Y muchas veces no es una cuestión de contratar una licencia, sino de desarrollar, ¿no?, una habilidad o una capacidad. Exactamente. Además, en las formaciones lo que ocurre es que cualquiera de los alumnos, da igual la capa en la que esté, lo que quiere es dominar la herramienta, lo que quiere es saber cómo sacarle el máximo partido, qué hacen estos 3 puntitos, qué hace... Y lo que explicamos en las formaciones es que si mañana tu empresa cambiara de licencia, ¿qué harías? ¿Volverías atrás? No, lo que tienes que hacer es, no solo para la inteligencia artificial, aprender la habilidad, cómo te tienes que relacionar con una máquina, con tu propio lenguaje natural, para que te dé las respuestas, cómo tienes que mejorar esa relación con esa máquina, con esa inteligencia artificial, con ese modelo de lenguaje, para que te dé las respuestas. Si te centras solo en la herramienta y no desarrollas la habilidad, cada vez que tu empresa cambie de licencia, te va a entrar el miedo y el pánico. Por eso es fundamental. Yo lo digo, les explico que soy muy romántica, ¿no? Que les explico cómo deberían hacer las cosas, aunque realmente la IA te las va a hacer. Es decir, me gusta mucho explicarles cómo se hace un buen prompt. Ahora ya sabemos que tú le puedes decir a cualquiera de las IAs, hazme un prompt para esto, y de una frase sencilla te hace un prompt completo. O podemos utilizar herramientas como Prompt Cowboy, que es maravillosa y que te hace todo el prompt, como si quieres crear un agente, un vídeo, lo que sea, ¿no? Pero yo siempre les explico, para que tú realmente entiendas y empieces a forjar una relación con la IA, sea cual sea la herramienta, tienes que entender cómo funciona, tienes que saber cómo preguntarle y tienes que saber evaluar con criterio lo que te devuelve. Da igual la herramienta. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegamos a las formaciones, sobre todo las formaciones corporativas de empresas muy grandes, que tienes 1 hora o hora y media, es como que les da rabia que te detengas en la parte más teórica y menos sexy de la herramienta, y lo que quieren es el tip, el truco. Y luego yo muchas veces les digo, pero si luego no lo vais a saber aplicar, no lo vais a saber, no le vais a sacar todo el partido, ¿no? Es lo que ocurre con la formación corporativa, que te piden que sea muy práctica, que vayas al tip, que vas al... Y es por lo que te decía antes que ahí se genera mucha frustración, ¿no? Porque vienen con una idea de que van a conseguir una serie de cosas y no la van a conseguir. Aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es que a cualquiera de nosotros que utilizamos la IA ya integrada dentro de nuestro trabajo, cualquiera de nuestras tareas aumentada con IA ya es muy buena, y damos por buenas muchas tareas que son mucho mejores que antes de hacerlas con IA. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que que no se puede conformar con ese punto, necesita un punto superior. Para llegar de ese punto, pongamos de un 70% de eficiencia a un 90%, hay un salto, y ese salto significa que hay que currárselo mogollón. Y a veces el salto es muchísimo más grande, es decir, que pasar de un 60 a un 70 es relativamente sencillo, correcto, pero de un 70 a un 90 es una burrada. Y ahí es donde te encuentras a mucha gente que dice, esto no funciona, esto no sirve, no me ha dado la respuesta, porque ese salto de esfuerzo y tiempo que tienes que hacer del 70 al 90, nadie lo quiere hacer. O a lo mejor estás en una industria, yo por ejemplo doy muchísima clase a a las grandes farmacéuticas. Claro, no les sirve un resultado mediocre. No, el 70 no sirve. Claro, ahí entra el compliance, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, de ese 70 a ese 90, muchísimos de mis alumnos dicen, es que no sirve, es que falla, es que alucina, y dicen y repiten muchas frases como loritos, y realmente la mayoría de la gente no sabe explicarte por qué una IA alucina, no entienden. Claro. Entonces hay mucha frustración que se genera porque les falta entender, les falta la parte, para mí, más romántica, para ellos más pesada, para que puedan tener una buena relación con los modelos de lenguaje, que son los que más están utilizando en las grandes compañías, no tanto otros modelos de generación de imagen o de vídeo, tal. Pero te doy la razón completamente, porque en realidad, yo también doy mucha formación, no tanta como tú, pero sí que es cierto que cuando te detienes en la teoría, y para mí es fundamental, yo creo que si algo aprendes en un aula, en una universidad, es que sea más divertido o más aburrido, al final necesitas una base teórica para entender qué está sucediendo. Claro. Si tienes esa base teórica, puedes cambiar cosas. Me ha gustado mucho lo que has dicho del prompt, porque si yo sé cómo se hace un prompt, aunque luego ya no haga ninguno más, esto es lo que yo les digo a mis hijas con las matemáticas. Si tengo calculadoras ya, pero tendrás que saber cómo se hace la operación. Y luego no la hagas nunca más, pero entiende cuál es la teoría que hay detrás de esto. Creo que es muy interesante lo que planteas con respecto a los prompts, y que aprendan a hacer prompts y luego que te los haga una máquina. Pero si la máquina te da el prompt y tú necesitas cambiar un elemento,
Esto en la imagen, yo siempre cuando doy una clase utilizo las de imagen porque es muy visual el resultado. Sí, sí. Y cómo voy cambiando los elementos del prompt y digo, si ahora lo que digo es una casa grande, una casa pequeña, una casa antigua, una casa roja, va cambiando no solo la casa, sino distintos elementos dentro de la imagen que se relacionan con un elemento dentro de tu prompt. Totalmente. Lo que pasa es que hay tanto hype, o sea, hay tanto ruido alrededor que es muy difícil llegar a una clase y explicarles algunos fundamentos. Yo no digo de explicarles de dónde viene la inteligencia artificial, que es desde los años 70, que es un modelo de lenguaje, que tal. Pero, por ejemplo, algo que a mí me gusta explicarles muchas veces es, hay una web que se llama LM Arena, no sé si seguro que la conoces. No la conozco, no. Bueno, pues es como una arena, es como un coso donde se pelean los modelos. Es una herramienta totalmente abierta donde somos los propios usuarios los que decidimos ante un prompt cuál de los dos modelos en ciego, como un experimento científico, es mejor. Y cuando tú lo votas, entonces te dice, pues este está hecho con Claude y este está hecho con GPT 5.2. Qué divertido. Está muy chulo. Entonces, todas las semanas tú tienes un ranking de todos los modelos, dependiendo, pues para código, para imagen, para vídeo, texto a imagen, texto, en fin, todos. Y tú ahí ves, votado por los usuarios, cuáles son los que están en el primer lugar, ¿no? Entonces yo les digo muchas veces, cojo la página de LM Arena, que tiene 10 logos y una caja, como tienen todas las interfaces de todas las herramientas, y les digo, de estos 10 logos que hay aquí arriba, ¿cuántos conoces? Entonces mucha gente dice, nada, el de Google, porque hay una G, y el de OpenAI, ¿no? Y ahí, bueno, luego está el de Queen, está Mistral, hay varios. Y muchas veces lo que utilizo esta herramienta es para explicarles, tenéis que entender que hay empresas tecnológicas, hay modelos y hay herramientas. A veces coincide, como en el caso de Gemini, pero otras veces no. Y también tenéis que entender que hay mucho ruido y que se habla de esta empresa y de la otra, que hay intereses económicos, pero que realmente lo que está diciendo el usuario a día de hoy es que el mejor modelo para crear código es, casi siempre es Claude, Anthropic. Y me sirve mucho para que lo entiendan, ¿no? Gracias a Dios que tiene esa parte lúdica de vamos a jugar cuál es el mejor prompt, porque si yo entro a la clase y les digo, os voy a explicar las tecnológicas, los modelos y las herramientas, no me tiran huevos porque no pueden. Pero creo que es fundamental que en tanto ruido se entienda qué es un modelo, qué es una herramienta, que trabaja con modelos, porque luego te metes en una herramienta, despliegas y le dices, mira, aquí tienes tantos modelos. Y la gente termina así como diciendo, ¿y los modelos qué son? Dices, vale, tenía que haber empezado por el principio, ¿no? Pero ahora es un poco sexy, quieren el truco. A nosotros nos pasa mucho cuando vas a montar un agente para una empresa y le explicas efectivamente que el modelo es agnóstico y que tú lo que vas a hacer es un sistema que va a hacer cosas para solucionar cuellos de botella y que lo que haremos era probar modelos para ver cuál funciona mejor. Entonces casi todos te preguntan, ¿pero entonces ver con ChatGPT? Sí, absolutamente. Es que lo de la campaña de marketing de ChatGPT, yo no recuerdo otro caso tan heavy, por lo menos en mi día a día, porque cuantísimas sesiones, y tengo muchas, tanto presenciales como online, llego y no han oído hablar de Claude, no han oído hablar de Perplexity, no han oído hablar de Gemini, ahora un poquito más, porque Google se ha puesto mucho las pilas en los últimos meses y está haciendo tantas cosas que es difícil, ¿no? Pero prácticamente todo el mundo ha usado ChatGPT y yo te diría que un 80%, 85%, el resto de las herramientas que para ti y para mí son normales dentro de nuestro pack de herramientas, no las conocen. Lo ha hecho muy bien a nivel de marketing GPT, porque de hecho a mí me pasa cuando trabajas con una empresa y les montas, por ejemplo, con Gemini, que yo trabajo mucho con sector marketing y comunicación, y muchas agencias de marketing trabajan con Gemini, o sea, con la suite de Workspace. Sí. Enseguida montas, claro, lo lógico es que si tú tienes una licencia de Workspace y tienes los agentes de Google, pues trabajes todo con Google, porque además, como tienes un compliance corporativo y un acuerdo de SLA con Google, todo está protegido y es seguro. Securizado, sí. Y de repente te llega alguien que dice, no, pero es que yo trabajo con GPT, es que me gusta más como GPT, es que me entiendo mejor con GPT. Ya, pero tú no puedes subir los datos de clientes de tu empresa a GPT. ¿Lo entiendes? Sí. Pero a mí me gusta más GPT. Claro, ahí se da lo de la Shadow AI esta tan conocida y que en las grandes corporaciones, y hablo de grandes corporaciones como empresas que están en el IBEX 35, que son algunas de las que tengo la suerte de dar formación, la mayoría, como las políticas de uso de IA
bueno, hay un documento ahí colgado en SharePoint o en Drive que es, nada, súper general y no se ha hecho mucho hincapié. La mayoría de la gente está utilizando ChatGPT en su cuenta personal porque no le dejan utilizarlo a nivel corporativo y poniendo datos de la empresa. O sea, si estábamos verdes en competencias digitales, de repente le estamos dando a los empleados de las grandes empresas una herramienta a la que pueden subir hasta un balance, no les estamos explicando cómo, les estamos diciendo no lo hagas porque no se puede, pero claro, es que a mí me han dicho que si lo hago con esto, en vez de 3 horas me va a costar 30 minutos. ¿Cómo no lo voy a hacer, no? Sí. Y ese es otro de los grandes dramas que tenemos en la formación, que tú preparas una formación y de repente alguien sale, pero es que nos han dicho que esto no lo podemos hacer. Entonces todo lo que tú tenías planteado en la formación se te cae. Sí, muy complejo. Sí, ahí las empresas grandes, al final, claro, tú tienes un departamento de sistemas al que le ha caído de repente un marrón que no sabe muy bien cómo gestionar, eso también hay que entenderlo, porque, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Quiero decir, la IA generativa, hasta a personas que llevan toda su vida dedicada a los modelos de inteligencia artificial, modelos de machine learning, etcétera, les ha pillado totalmente fuera de juego. Totalmente. Esto puede tener, bueno, yo llevo un par de años y es bastante. Año y medio llevo yo, más a full, dando formación, un año y medio. Y es mucho tiempo, vamos, ya es muchísimo tiempo. Claro. Claro, es una revolución, bueno, es un tsunami, nos ha pasado por encima. Entonces yo entiendo que los departamentos de IT, pues, ¿qué es lo que hace un departamento de sistemas cuando ve algo que desconoce? Aíslas el problema y tratas de eliminarlo. Claro, porque no quieres que te toque. Claro, es como antes te tocaba calidad, luego te tocó transformación digital y ahora te toca inteligencia artificial y gestión del dato, ¿no? Y dices, madre mía, pues me ha tocado el marrón. Ahí me imagino que el hecho de trabajar en este tipo de corporaciones más grandes tendrás la ventaja de que todo a nivel tecnológico está muy atadito y muy definido, con lo cual irás a suites de Microsoft principalmente. Sí. Habrá muy poco Google, me imagino, o nada. Últimamente he tenido la suerte de una farma muy grande, trabajaba con el entorno Google y fue una sorpresa maravillosa, porque claro, realmente les puedes enseñar todo lo que pueden hacer. Además fue muy curioso, fue en noviembre del 25, que conforme yo tenía sesiones seguidas presenciales en Barcelona y yo iba y me pedían, es que a mí me gustaría poder hacer esto y con lo otro, y tengo un buen contacto con Google y decía, oye, ¿esto cuándo va a estar? En 2 semanas. Entonces, cuando volvía a las 2 semanas, les decía, ¿os acordáis que queríais editar presentaciones con Google Slides desde Canvas? Pues ya se puede. ¡Ostras, qué bien! Entonces, es muy raro porque sabes que ahí Microsoft ha hecho muy bien su trabajo y ha vendido y esto yo que he trabajado para Microsoft, políticamente poco correcto, pero da igual, ha vendido muy bien lo de es un entorno muy seguro y siempre vas a estar protegido, y ahí Google le está costando muchísimo, muchísimo llegar. Es verdad que ahora, con esa alianza que ha hecho con Anthropic y teniendo el modelo de ChatGPT, va avanzando un poquito, pero claro, ¿qué ocurre? Que el entorno de Microsoft, sobre todo Copilot, la versión de pago es la que realmente es muy potente porque te conecta todo el ecosistema de Microsoft. ¿Cuántas empresas, incluso las grandes, Marcos, a las que yo he dado formación tienen la licencia de pago? ¿Un 1%? No están llegando al mercado. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de gente utiliza ChatGPT. Y ahí ya tenemos el lío montado. Cuando llegas a una empresa que tiene Google Workspace, que lo tienen todo bien atadito, como en este caso de esta farma, vamos, las sesiones fueron maravillosas porque pudimos crear gemas, pudimos hacer flujos dentro de su Workspace, bueno, una maravilla, pero es muy poco habitual. Es que el problema además del entorno Microsoft es que está pensado para que tú tengas un equipo de sistemas que sea muy propietario del entorno, de manera que al final, incluso dentro de las suites de Copilot o de todo lo que se puede hacer integrando Copilot, porque puedes hacer cosas maravillosas y espectaculares, lo que pasa es que necesitas que el equipo de sistemas te genere tus apps internas para conectar determinadas cosas. Y claro, bueno, pues al final necesitas que el equipo de proyecto o el departamento entienda qué es lo que quiere, que haga una especificación y esa especificación se le lleve al departamento de sistemas. O, todavía más arriba, que tú puedas trabajar con tu equipo de sistemas para que te cree una instancia dentro de Azure, y eso lo hacen muy bien. O sea, nosotros de hecho trabajamos en algunos proyectos con entornos Microsoft, pero en lugar de trabajar con el entorno Copilot, porque no es necesario abrir todas las posibilidades de Copilot, porque yo quiero una función muy concreta dentro de mi entorno de .NET para hacer un agente de atención al cliente o de soporte interno, bueno, pues se crea esa función, se integra, se encapsula un GPT dentro de su entorno de Azure y les da esa funcionalidad concreta.
Pero claro, el problema muchas veces es que el entorno de sistemas todavía no ha llegado ahí. Exacto. Claro, es complicado que el entorno de sistemas protagonice o se convierta en el líder de ese cambio cuando pues, está lidiando con que no me subáis los PowerPoints o con la presentación de producto a un GPT al que todo el mundo dentro de la nube de OpenAI tiene acceso porque estás usando además una cuenta gratuita. De hecho, ahora que te estaba escuchando, me estaba acordando el año pasado, como en marzo, estuve dando varias sesiones de lo que llamamos Discovery, que es esto es todo lo que hay, estas son las herramientas, estos son los procesos, aquí hay algunos casos, tal. Y era una pyme en Castellón, grande, pero una pyme, y recuerdo que los alumnos que estaban así, es decir, esto para un profesor es, con este no voy a poder, porque ya le ves la actitud de conmigo no vas a poder, eran los de informática. Además se definieron a sí mismos, no de sistemas, sino somos los de informática. Y además lo dijeron como diciendo, para que sepas el terreno que pisas, ¿no? Y era muy difícil llegar a ellos, era como que todo eran problemas, ¿no? Había como mucha inquietud y estaba muy abierto el grupo, pero es verdad que en algunos casos las personas que están en sistemas, siendo que podrían ser muy facilitadores porque entienden la tecnología y podrían evangelizar dentro, en mi experiencia son los que más cuestan. Quizá porque, también hemos comentado en alguna edición del podcast, la tecnología siempre ha ido asociada a sistemas cuando muchas veces una tecnología es una herramienta. Has puesto tú antes el ejemplo del martillo. Bueno, es que es así. Entonces, a veces yo lo que necesito no es una cuestión de un operario, sino lo que necesito es una cuestión de ingeniería. Es decir, en este caso muchas veces, y eso tiene que ver también con lo que te encontrarás tú, necesito políticas y estrategia por encima de sistemas. Absolutamente. Porque es la corporación o los managers de determinadas áreas los que tienen que entender cómo usar la tecnología y a partir de ahí preocuparse de que su equipo de sistemas esté preparado, pero no le puedes pedir a sistemas que tenga esa visión de negocio, entre otras cosas porque nunca has cogido a alguien de sistemas, te lo has sentado a tu lado y le has dicho, hola, mi empresa va de esto, estos son mis objetivos y mi plan estratégico. Claro, lo que pasa es que para eso que tú estás diciendo nos hace falta haber cerrado el ciclo de instalar en las empresas esa parte de competencias digitales. Es que ese capítulo no lo hemos cerrado. O sea, ya no solo a nivel de profesionales en las empresas, tú piensas en la ciudadanía digital. Sí. Tenemos un problema de digitalización como ciudadanía y ahora mismo nos estamos enfrentando a la IA. Hace poco leía que una de las grandes tendencias de 2026 iba a ser intentar discernir si un contenido era creado por IA o no. O sea, esa ya era una de las grandes tendencias, ya no solo por cualquier empleado, sino por las personas, ¿no? Que nos estamos enfrentando a algo que ni lo hemos visto venir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estrategias y políticas de implementación o de adopción de IA en las empresas si la mayoría de la gente no sabe cómo comunicarse cuando trabaja en remoto? O sea, pone una capa de IA a esto. Claro. Es una auténtica locura. Yo creo que el problema que tenemos como sociedad, en ese sentido, tenemos muchos problemas como sociedad, pero en ese sentido, en cuanto a tecnología, es que nos han caído de repente encima 3 o 4 oleadas tecnológicas en cascada. Sí. Y cuando has ido poco más o menos navegando, ¿no?, esas aguas desde el principio, bueno, pues ahora llega el tema de la IA y lo adoptas como, qué guay, es una nueva revolución, yo creo que es la gran revolución, si no, no estaría aquí dedicándome a esto, pero bueno, te pilla ya con cierto bagaje y con cierta experiencia, pero claro, hay muchas empresas, no solo pequeñas, también empresas grandes, donde todavía están peleándose con sistemas legacy de hace 40 años. Totalmente. ¿Cómo van a hacer una transición a la inteligencia artificial si ni siquiera son capaces ¿Sabes qué pasa ahí también? Que yo creo que una de las particularidades que tiene la inteligencia artificial es que atraviesa tareas, no impactan sectores. Entonces, en las anteriores oleadas, lo que ha ocurrido es que ha habido sectores que se han visto súper impactados, ¿no? Pero había otros, en muchos casos también, la fábrica, ¿no?, que decía, esto no va conmigo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la parte de comunicación, redes sociales... El marketing digital. Marketing digital, era como, a mí esto no me toca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tornillos, que la IA no toca sectores, atraviesa tareas, es transversal. Entonces, está llegando a empresas donde la tecnología que tienen es de hace 40 años y el choque es brutal. También es verdad que lo hemos comentado algunas veces,
hay varios estudios muy interesantes que han salido recientemente que hablan de que lo que estamos viendo de implementación de IA es un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Hay un estudio del MIT maravilloso que hace un símil con un iceberg, que es el Iceberg Index, y hablamos que de lo que estamos viendo de la implementación de la IA, el impacto que está teniendo, en este caso en el mercado norteamericano, en los 155 millones de trabajadores, porque han hecho un gemelo digital, no una encuesta, es del 2,2%. O sea, nada. Por abajo es donde está precisamente todo lo que tienen que ver con tareas de servicios profesionales, finanzas, contabilidad, que se van a ver súper impactadas por la IA, pero todavía no lo estamos viendo. Imagínate cuando ese baje un poco el agua, ¿no? o siga este cambio climático desaforado y vayamos viendo más trozo del iceberg y ese porcentaje se va a hacer muchísimo más grande. Es que en realidad el problema que nos encontramos ahí es que pensamos que esto es una revolución finalista, ¿no? que ya tenemos aquí la tecnología. También yo creo que eso tiene que ver con lo que tú te encuentras, que comentabas yo le doy a un botón y no hace lo que yo quiero. Exacto. Y es que en realidad lo que tenemos es un prototipo. Yo pongo muchas veces el símil, estamos en ese campo de aviación en el que acabamos de ver que los hermanos Wright se han subido en un cacharro, en una cometa con un motor, y está moviéndose en el aire, y que aguanta en vuelo y no se cae. Pero desde ahí hasta tener un transporte intercontinental o una nave espacial, nos faltan 100 años de evolución. En la IA no van a ser 100 años, van a ser quizá 2. Yo creo que es otra de las características diferenciales de la IA, y es que es una capacidad, una herramienta que la estamos probando cuando no está definida. Si hemos tenido muchas fases beta, esta yo creo que es la más beta de todas, porque, por ejemplo, cuando nació Internet había protocolos. En este caso, estamos construyendo sobre lo que no está todavía terminado de construir, y lo llevamos viviendo desde que conocimos el primer modelo de lenguaje en noviembre de 2022. Antes de ayer, sí. Es una particularidad de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es que siempre está en fase beta. Estamos probándola, utilizándola y metiéndola dentro de nuestras empresas y descargándonos cosas en nuestros equipos cuando todavía no sabes el alcance que tiene, ¿no? Creo que también es otra particularidad, junto con que también es la primera vez que hay un marco regulatorio. ¿En qué otra oleada de tecnología ha venido asociada, en el caso europeo, evidentemente, con un marco regulatorio? O sea, tiene tal envergadura y tanta importancia, al mismo tiempo que el hype y que todo lo demás, que se desarrolla un marco regulatorio que no se nos olvide que empezará a ser sancionador en agosto de este año. Ya veremos, ¿no?, cómo funciona, pero hablamos mucho de hype, en realidad solo estamos viendo el 2%, pero luego también hay otros argumentos que hablan de, ojo, que esto lo estamos probando sobre la marcha y tiene un marco regulatorio. Sí, esa es otra guerra en la que todavía la gente no ha entrado y que va a traer mucha cola, pues por ejemplo, porque ese Shadow IT o Shadow AI va a llevar aparejado pues problemas sancionadores. Bueno, ya hay organismo sancionador, otra cosa es que no tenga herramientas, ¿no? Pero ya existe. Y luego una complejidad añadida, que es el hecho de que hay muchos casos de uso y muchas plataformas que estamos utilizando ahora que no se van a poder utilizar, sin entrar en la parte de soberanía tecnológica, donde tampoco podemos olvidar que estamos trabajando con data centers, con modelos que están fuera de nuestro entorno, que pertenecen a empresas con su propia agenda y que muchas veces tienen más poder que los propios estados. Totalmente. Con lo cual, bueno, tú me lo has dicho, es muy complejo. Sí, y además, al hilo de lo que estás diciendo, hay muchas empresas que para 2026 se han comprometido comprando no una ni dos, sino a lo mejor un paquete de 5 o 6 licencias para sus equipos, y no una, sino 15 por cada una de las licencias, y a lo mejor dentro de 3 meses esas licencias o no existen como se compraron, o ya no están adaptadas a las necesidades del departamento que la pidió. Entonces, volvemos a lo de antes, como no hay una estrategia, no hay una política, no hay una manera de pensar en esto, porque vamos en ese modo rápido sin pensar. Ejecutar. Correcto, ejecutar y no pensar, pues yo creo que va a ser un año bastante complicado para las empresas, para las organizaciones que han tomado decisiones y que se las van a acabar comiendo, y no nos vamos a esperar a final de año. Yo creo que a mitad de año ya van a decir,
uy, esto no lo tomé, esta decisión no la tomé bien. Entonces, quizá la política más correcta aquí es la de parémonos, pensemos, ¿no? Y aprendamos. Bueno, voy a decir una cosa que te va a encantar. Yo creo que lo que hay que hacer es analizar procesos. Yo tengo muchas conversaciones con organizaciones, con clientes que te preguntan cuál es la IA, cuál es la caja de herramientas, y el para qué y el cómo viene después, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es, en una formación, preguntarles, en tu día a día, porque hasta que tú no tienes la IA metida dentro de tu flujo de trabajo no está transformando nada, simplemente la tienes ahí, jugueteas, pero ¿cómo es tu proceso de trabajo? ¿Qué haces? Me da igual lo que hagas, presentaciones, informes, presupuestos, lo que sea, y cómo podemos mapear ese proceso para ver si en alguno de esos momentos alguna de las soluciones que hay de inteligencia artificial te puede ayudar. Porque claro, también se ha vendido que esto es mágico, le das al botón y lo automatiza todo, y luego vienen las frustraciones. Eso en las formaciones es un drama. Claro. Ay, pero no se puede hacer esto, pues si no se puede hacer esto, pues... Entonces, ahí es donde vamos a las malas decisiones que se han tomado en la compra de licencias, y a cómo este año, este 2026, yo creo que va a ser una limpia. Eso, junto con lo que está llegando ahora a nivel de vibe coding, anti-gravity, cowork, que lo estábamos comentando, todo este tipo de soluciones que van a hacer que tú puedes encadenar distintos agentes que van a hacer el trabajo por ti, en las áreas de marketing, de despachos de todo tipo profesionales, lo van a cambiar todo. Entonces, creo que va a ser un año de transición. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con lo agéntico se está poniendo por encima de todo lo que tiene que ver con lo conversacional. Paradoja, la mayoría de las empresas a las que yo doy formación están en conversacional o antes. Quieren chatbots y no entienden lo que puede ir más allá. Claro, absolutamente. Sí. No es que quieran, es que yo creo que como son tan grandes, y es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Las empresas grandes les cuesta mucho, tienen tantos protocolos, compliance, no sé qué, que les cuesta mucho implementar. Todo el mundo quiere agentes, todo el mundo quiere un RAG, no saben lo que es un RAG, no saben lo que es un prompt, y entonces hay un cacao. Sí, ahí hay problemas, pues eso, una cuestión estratégica y una cuestión de caso de uso, de encontrar, bueno, lo decíamos antes, tenemos el martillo, pero hay que encontrar los clavos. Eso me lo dijo a mí un director IT de una empresa europea grande, que me decía que tengo la sensación de tener un martillo espectacular, pero no sé dónde están los clavos. Claro. Y quizá... bueno, pues es lo que has comentado tú, hay que pararse, pensar, definir los procesos, y cuando tenga los procesos definidos y entonces identifique los cuellos de botella, ahí me puedo plantear no ya la herramienta, sino la alfabetización del equipo para que pueda ponerse a buscar esas herramientas. Porque si no lo haces, lo que te vas a encontrar es frustración, todo el rato. Frustración, las personas no lo van a querer utilizar, los mandos intermedios o incluso los decisores van a decir, ¿veis cómo no era para tanto? Entonces ahí se hace una bola que hace que muchas empresas que realmente incorporando inteligencia artificial en sus procesos podrían ser más competitivas, dejen de serlo por ese rechazo y ese freno. Por eso te decía que creo que este año va a ser bastante decisor para muchas empresas, y que también puede ser una oportunidad muy interesante para las pymes, porque no tienen esa estructura que yo veo en las grandes empresas, que es muy problemática, y que pueden ser muy rápidos y muy ágiles implementando soluciones muchísimo más fáciles, y porque también han sido más rápidos en digitalizar muchos de sus procesos. Sí, me encanta que lo digas, porque para mí la IA es la tecnología de la pyme, en el sentido de que te coloca al mismo nivel de competitividad que una empresa grande, porque no necesitas hacer un gran despliegue y una gran inversión, y solo te hace falta pensar un poco. Pensar, rodearte de gente que te pueda ayudar, de gente que te pueda formar, y a partir de ahí lanzarte a hacer pruebas de concepto y encontrar dónde están los clavos, ¿no?, que tu martillo puede clavar. Y para eso, cuanto menos mochila y menos política, porque muchas veces en empresas muy grandes hay también mucha política, pues más rápido te vas a poder mover. Totalmente. Jo, muchas gracias, Susana. Podríamos estar, días enteros hablando, porque tienes una experiencia de primera mano trabajando con empresas y peleándote con ellas, y eso es lo que realmente resulta valioso. Yo por eso a todos los que venís os agradezco muchísimo que seáis generosos y compartáis esa experiencia.
bueno, a lo mejor te invitamos para que vuelvas otra vez y sigas contándonos bueno, cómo lo ves tú, desde tu experiencia y desde esa trinchera, ¿no?, de pelearte con la IA. Por mi parte, te agradezco muchísimo el tiempo y que hayas sido generosa y compartas esa experiencia con nosotros. Muchas gracias. A ver si este año voy cogiendo más experiencia de casos de uso con empresas y vengo y te lo cuento. Genial. Gracias también a vosotros por estar este ratito compartiendo el espacio con Nostromia, con Susana y con la inteligencia artificial, que es algo que ha venido para quedarse y sobre todo es algo que tiene un potencial revolucionario. Y bueno, más que una tecnología, me ha encantado lo que ha dicho Susana, es una capacidad que todos deberíamos empezar a cultivar y a integrar en nuestro día a día. Nos vemos muy pronto.